Bienvenidos a la tercera parte de la biografía de Sri Gauranga Mahaprabhu. Durante su vida de casado, el Señor no exhibió muchos de los milagros que por lo general se esperan de esa clase de personalidades. Pero una vez sí hizo un milagro maravilloso en la casa de Srinivas Thakur, mientras el Sankirtana estaba en pleno apogeo. Él les preguntó a los devotos qué deseaban comer, y cuando le informaron que querían comer mangos, pidió una semilla de mango. Si bien esta fruta estaba fuera de temporada, cuando se la trajeron, la sembró en el patio de Srinivasa, y de inmediato salió de la semilla una plantita, que comenzó a crecer. En muy poco tiempo, la plantita se había convertido en un árbol de mango completamente desarrollado y cargado con más frutas maduras que las que los devotos podían comer. El árbol permaneció en el patio de Srinivasa y a partir de entonces los devotos solían tomar del árbol tantos mangos como deseaban. El Señor tenía en muy alta estima el afecto que las doncellas de Brayabhumi Vrindavana sentían por Krishna. Una vez movido por el aprecio que se sentía por el servicio puro que las gopis le prestaban al Señor, Sri Chaitanya Mahaprabhu cantó los santos nombres de ellas en vez de los nombres del Señor. Mientras se encontraba haciendo esto, algunos de sus alumnos, que también eran discípulos suyos, fueron a visitarlo y se asombraron al ver que el Señor estaba cantando los nombres de las gopis. Por pura necedad, le preguntaron al Señor por qué estaba cantando los nombres de las gopis, y le aconsejaron que cantara el nombre de Krishna. El Señor, que se hallaba en estado de éxtasis, fue así perturbado por estos tontos alumnos, a quien regañó y corrió del lugar. Los alumnos tenían prácticamente la misma edad que el Señor, y por eso pensaron equivocadamente que el Señor era uno de ellos. Luego se reunieron y resolvieron atacar al Señor si osaba castigarlos de nuevo de esa manera. Este incidente suscitó en la gente en general algunos comentarios maliciosos acerca del Señor. Cuando el Señor se enteró de todo esto, comenzó a considerar los diferentes tipos de hombres que se encuentran en la sociedad. Él notó que especialmente los estudiantes, los profesores, los trabajadores fruitivos, los yogis, los no devotos y los diferentes tipos de ateos se oponían todos al servicio devocional del Señor. Mi misión es la de redimir a todas las almas caídas de esta era, pensó él. Pero si cometen ofensas en contra de mí, considerándome un hombre ordinario, no se beneficiarán. Si de alguna manera han de comenzar su vida hacia la comprensión espiritual, deben ofrecerme reverencias de una forma u otra. Por consiguiente, el Señor decidió adoptar la orden de vida de renuncia, sanyas. La gente en general se sentía inclinada a ofrecerle respetos a un sanyasi. Hace 500 años la sociedad no se encontraba en una condición tan degradada como la de hoy en día. En aquella época la gente le ofrecía respeto a los sanyasi y el sanyasi era el estricto en seguir las reglas y regulaciones de la orden de la vida de renuncia. Sri Chaitanya Mahaprabhu no estaba muy a favor de la adopción de la orden de vida de renuncia en esta era de Kali, pero la razón de ello era únicamente que en esta era muy pocos sanyasis son capaces de observar las reglas y regulaciones de la vida de sanyasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu decidió adoptar la orden y volverse un sanyasi ideal, para que la gente en general le ofreciera respetos. Uno está obligado a ofrecerle respetos a un sanyasi, pues se considera que este es el maestro de todos los varnas y ashramas. Mientras él estaba considerado adoptar la orden de sanyasa, ocurrió que Keshava Bharati, un sanyasi de la escuela Mayavada y residente de Katwa, Bengala, visitó Navadvipa y fue invitado a comer con el Señor. Cuando Keshava Bharati llegó a la casa del Señor, este le pidió que le confiriera la orden de vida de sanyasa. Esto era una simple formalidad. La orden de sanyasa debía de recibirse de alguien que sea sanyasi. Aunque el Señor era independiente en todos los aspectos, aún así para mantener las formalidades de los shastras, Keshava Bharati, aunque este último no pertenecía a la Sampradaya escuela Vaishnava, después de consultar con Keshava Bharati, el Señor,
salió de Navadip hacia Katwa para aceptar formalmente la orden de vida de Sanyasa. Lo acompañaban Sri Nityananda Prabhu, Chandrasekhara Acharya y Mukunda Datta. Estos tres lo asistieron en los detalles de la ceremonia. El incidente de cómo el Señor recibió la orden de Sanyasa está descrito muy detalladamente en el Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavan Dasa Thakur. Así pues, en el mes de Magha, a finales de sus 24 años de edad, el Señor recibió la orden de vida de Sanyasa. Después de adoptar esa orden, se convirtió en un predicador consumado del Bhagavata Dharma. A pesar de que él estaba realizando la misma labor de prédica en su vida de casado, cuando se le presentaron algunos obstáculos en su prédica, sacrificó incluso la comodidad de su vida hogareña por el bien de las almas caídas. En su vida de casado, sus asistentes principales fueron Sri Advaita Prabhu y Srila Srivas Thakur. Pero después de que adoptó la orden de Sanyasa, sus asistentes principales fueron Srila Nityananda Prabhu, que fue comisionado para predicar específicamente en Bengala, y los 6 Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami y Raghunabhata Goswami, encabezados por Srila Rupa y Sanatana, que fueron comisionados para ir a Vrindavana a excavar los actuales lugares de peregrinaje. La actual ciudad de Vrindavana y la importancia de Brayabhumi fueron así reveladas por la voluntad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor, después de recibir la orden de Sanyasa, quiso de inmediato partir hacia Vrindavana. Durante 3 días seguidos viajó por Radhadesha, los lugares por donde no fluye el Ganges. Él se hallaba en un estado de pleno éxtasis por la idea de ir a Vrindavana. Sin embargo, Srila Nityananda lo desvió de su camino a Vrindavana y lo llevó a la casa de Sri Advaita Prabhu en Santipura. El Señor permaneció en la casa de Sri Advaita Prabhu por unos cuantos días, y éste, sabiendo bien que el Señor estaba dejando para siempre el calor de su hogar, envió a sus hombres a Navadipa para que llevaran a Madre Sachi a que tuviera un último encuentro con su hijo. Algunas personas inescrupulosas dicen que Sri Chaitanya Mahaprabhu también se reunió con su esposa después de adoptar Sanyasa y que le ofreció su sandalia de madera para que la adorara, pero las fuentes auténticas no dan ninguna información de un encuentro tal. Su madre se reunió con él en la casa de Advaita Prabhu y cuando vio a su hijo en la orden de Sanyasa se lamentó de ello. A manera de arreglo le pidió a su hijo que estableciera su centro de actividades en Puri, de forma que ella pudiera obtener fácilmente información acerca de él. El Señor le concedió este último deseo a su amada madre. Después de este incidente, el Señor partió hacia Puri, dejando a todos los residentes de Navadipa en un océano de lamentación a causa de su separación. El Señor visitó muchos lugares importantes en el camino a Puri. Visitó el templo de Gopinath allí, quien había robado leche condensada para su devoto Srila Madhavendra Puri. Desde entonces la deidad Gopinath allí es famosa como Shirokora Gopinatha. El Señor disfrutó de esa historia con gran placer. La propensión a robar existe incluso en la conciencia absoluta, pero debido a que la exhibe en el absoluto, pierde su naturaleza pervertida y se vuelve así digna de ser adorada hasta por Sri Chaitanya, en base a la consideración absoluta de que el Señor y su tendencia al robo son uno e idénticos. Esta interesante historia de Gopinath allí se explica vividamente en el Sri Chaitanya Charitamrita de Krishnadasa Kaviraja Goswami. Después de visitar el templo de Shirakchora Gopinatha de Remuna en Balasore, Orisha, el Señor prosiguió hacia Puri y en el camino visitó el templo de Sakshi Gopala, quien apareció como testigo de una disputa familiar que ocurrió entre 2 devotos brahmanas. El Señor oyó la historia de Sakshi Gopala con gran placer, porque quería inculcarle a los ateos que las venerables deidades de los templos, aprobadas por los grandes acharyas, no son ídolos, como lo alegan los hombres que poseen escaso acopio de conocimiento. La deidad del templo es la encarnación arca de la personalidad de Dios, y en consecuencia la deidad es igual al Señor en todo aspecto. Él responde en la proporción en lo que el devoto le da su afecto. En la historia de Sakshi Gopala, en la que hubo una diferencia familiar entre los 2 devotos del Señor, con objeto de aplacar la agitación, así como también para conferirle un favor específico a sus servidores, viajó desde Vrindavana a Vidyanagar.
una aldea de Orilla, en la forma de su encarnación Arca. Desde ahí la deidad fue llevada a Cuttack y así pues el templo de Sakshi Gopala es visitado aún hoy en día por miles de peregrinos en camino a Jagannath Puri. El Señor pasó la noche ahí y prosiguió luego hacia Puri. En el camino, Nityananda Prabhu le rompió su vara de sanyasa. El Señor se disgustó aparentemente con él por esto y se fue solo a Puri, dejando atrás a sus acompañantes. En Puri, cuando entró en el templo de Jagannath, de inmediato se saturó de éxtasis trascendental, perdió el conocimiento y cayó al piso del templo. Los guardianes del templo no podían entender las actividades trascendentales del Señor, pero allí se encontraba presente un gran pandita erudito, de nombre Sarvabhauma Bhattacharya, y este pudo comprender que la pérdida del conocimiento que había sufrido el Señor al entrar en el templo Jagannath no era algo ordinario. Sarvabhauma Bhattacharya, que era el principal pandita comisionado de la corte del rey de Orilla, Maharaj Prataparudra, se sintió atraído por el brillo del juvenil Chaitanya Mahaprabhu y pudo entender que semejante trance trascendental solo se presentaba en muy raras ocasiones, y en esos casos solo lo exhibían los más adelantados devotos que ya se encontraban en el plano trascendental, en completo olvido de la existencia material. Solo un alma liberada podía exhibir semejante proeza trascendental, y el Bhattacharya, que era sumamente erudito, pudo entenderlo a la luz de la literatura trascendental con la que estaba familiarizado. Por consiguiente, les pidió a los guardianes del templo que no perturbaran al desconocido Sanyasi y que llevaran al Señor a la casa de él, para que pudiera seguir siendo observado mientras se encontraba inconsciente. El Señor fue llevado de inmediato a la casa de Sarvabhauma Bhattacharya, quien en esa época tenía suficiente poder de autoridad por ser el Sabha Pandita, o el decano de la facultad de libros en sánscrito del Estado. El erudito pandita quería examinar minuciosamente las proezas trascendentales de Chaitanya Mahaprabhu, debido a que con frecuencia algunos devotos inescrupulosos imitan las proezas físicas para hacer alarde de logros trascendentales, únicamente para atraer a la gente inocente y aprovecharse de ella. Un erudito entendido como el Bhattacharya puede detectar esa clase de impostores, y cuando lo encuentra, los rechaza de inmediato. En el caso de Chaitanya Mahaprabhu, el Bhattacharya examinó todos los síntomas a la luz de los Shastras. Él examinó como lo hace un científico, no como un sentimental necio. Observó el movimiento del estómago, el latido del corazón y la respiración a través de los orificios nasales. También le tomó el pulso al Señor y vio que todas sus actividades corporales estaban completamente suspendidas. Al colocar un pedazo de algodón cerca de su nariz, notó que había una ligera respiración, pues las finas fibras de algodón se movían lentamente. De esa forma, llegó a acrecionarse de lo genuino del estado inconsciente y del trance del Señor, y comenzó a tratarlo en una forma prescrita. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu solo podía ser tratado de una manera especial. Él únicamente respondía al sonido de los santos nombres del Señor proferidos por sus devotos. Sarvabhauma Bhattacharya no sabía de ese trato especial debido a que el Señor aún era un desconocido para él. Cuando el Bhattacharya lo vio en el templo por primera vez, simplemente lo tomó por uno de los muchos peregrinos. Mientras tanto, los compañeros del Señor, que habían llegado al templo un poco después que él, oyeron de las hazañas trascendentales del Señor y de cómo había sido llevado por el Bhattacharya. Los peregrinos que se hallaban en el templo aún estaban murmurando acerca del incidente. Pero por casualidad uno de esos peregrinos había conocido a Gopinath Acharya, a quien Gadadhar Pandita conocía, y a través de él supo que el Señor yacía en un estado inconsciente en la residencia de Sarvabhauma Bhattacharya, quien resultaba ser el cuñado de Gopinath Acharya. Todos los integrantes del grupo fueron presentados por Gadadhar Pandita a Gopinath Acharya, y este último los llevó a todos ellos a la casa de Bhattacharya, en la que el Señor yacía inconsciente en un trance espiritual. Como de costumbre, todos los miembros del grupo cantaron entonces en voz alta el santo nombre de Hari, y el Señor recobró el conocimiento. Después de esto, el Bhattacharya recibió a todos los miembros del grupo, entre ellos Nityananda Prabhu, y les pidió que aceptaran ser sus invitados de honor. El grupo, incluyendo el Señor, fue a bañarse al mar, y el Bhattacharya se encargó de que tuvieran residencia y comida en la casa de Kashi Mishra. Gopinath Acharya, su cuñado, también ayudó en esto.
Entre los dos cuñados hubo algunas conversaciones amistosas acerca de la divinidad del Señor, y en esa discusión Gopinath Acharya, que conocía al Señor desde antes, trataba ahora de establecer al Señor como la personalidad de Dios, y el Bhattacharya trataba de establecerlo como uno de los grandes devotos. Ambos discutieron en base al punto de vista de los Shastras auténticos y no en base al vox populi sentimental. Las encarnaciones de Dios se determinan mediante los Shastras auténticos y no mediante el voto popular de fanáticos necios. Debido a que Sri Chaitanya Mahaprabhu era de hecho una encarnación de Dios, en esta era algunos fanáticos necios han proclamado muchísimas encarnaciones supuestas de Dios, sin referirse a las escrituras auténticas, pero ni Sarvabhauma Bhattacharya ni Gopinath Acharya cayeron en ese sentimentalismo tonto. Por lo contrario, ambos trataron de establecer o rechazar su divinidad en base a los Shastras auténticos. Más adelante se descubrió que Sarvabhauma Bhattacharya también era del área de Navadvip, y a través de él se supo que su padre habría sido compañero de estudio de Nilambara Chakravarti, el abuelo materno de Chaitanya Mahaprabhu. En ese sentido, el joven Sannyasi Sri Chaitanya evocaba un afecto paternal en el Bhattacharya. El Bhattacharya era el profesor de muchos sannyasis de la orden de Shankaracharya Sampradaya, y él mismo pertenecía también a ese culto. Por consiguiente, el Bhattacharya deseaba que el joven sannyasi Sri Chaitanya Mahaprabhu también lo oyera hablar de las enseñanzas del Vedanta. Los seguidores del culto de Shankara son por lo general conocidos como vedantistas. Esto no significa, sin embargo, que el Vedanta es un estudio exclusivo del Shankara Sampradaya. Todos los Sampradayas genuinos estudian el Vedanta, pero cada uno de ellos tiene sus propias interpretaciones. Mas aquellos que pertenecen al Shankara Sampradaya, por lo general se dice que ignoran el conocimiento que tienen los Vaisnavas vedantistas. Por esta razón, el título Bhaktivedanta le fue dado primero al autor por los Vaisnavas. El Señor accedió al recibir las reacciones de Bhattacharya en lo referente al Vedanta, y ambos se sentaron juntos en el templo de Jagannath. El Bhattacharya habló continuamente durante 7 días, y el Señor lo oyó con mucha atención, sin interrumpirlo. El silencio del Señor despertó algunas dudas en el corazón de Bhattacharya, y éste le preguntó al Señor cómo era posible que no preguntara ni comentara nada acerca de sus explicaciones del Vedanta. El Señor se presentó ante el Bhattacharya como un estudiante tonto y fingió haber oído la exposición del Vedanta que el Bhattacharya hacía, porque este último consideraba que ese era el deber de un sannyasi, pero el Señor no estaba de acuerdo con sus conclusiones. De esa manera el Señor indicó que los supuestos vedantistas del Shankara Sampradaya o de cualquier otro Sampradaya que no siguen las instrucciones de Srila Vyasadeva estudian el Vedanta de una forma mecánica. Ellos no están plenamente conscientes de ese gran conocimiento. La explicación del Vedanta Sutra le da el propio autor en el texto del Srimad Bhagavatam. Aquel que no tiene conocimiento acerca del Bhagavatam difícilmente podrá conocer lo que dice el Vedanta. El Bhattacharya, siendo un hombre sumamente oculto, pudo entender las observaciones sarcásticas que el Señor hizo acerca del vedantista popular. En consecuencia, le preguntó por qué él no hacía preguntas acerca de los puntos que él no pudiera entender. El Bhattacharya captó la finalidad de su absoluto silencio durante los días que lo había escuchado a él. Eso claramente demostraba que el Señor tenía algo más en mente. Así pues, el Bhattacharya le pidió que revelara lo que pensaba. Ante esto, el Señor habló de la siguiente manera: mi querido Bhattacharya, yo puedo entender el significado de los sutras como Yanmadiya Shayata Shastra Yontiva Yatato Brahma Nyasa del Vedanta Sutra, pero cuando tú los explicas a tu propia manera, me resulta difícil entenderlos. El propósito de los sutras ya está explicado en ellos, pero las explicaciones tuyas los cubren con algo más. Tú no tratas de tomar el significado directo de los sutras, sino que das tus propias interpretaciones indirectas. El Señor atacó así a todos los vedantistas que para satisfacer su propio propósito interpretan el Vedanta Sutra de acuerdo con la moda y de acuerdo con su limitada capacidad de pensamiento. Con ello, el Señor condenó esas interpretaciones indirectas de escrituras tales como el Vedanta Sutra y de las demás escrituras auténticas. El Señor continuó: Srila Vyasadeva ha resumido en el Vedanta Sutra los significados directos de los mantras de los Upanishads.
Desafortunadamente tú no tomas su significado directo, indirectamente tú los interpretas de una manera diferente. La autoridad de los Vedas es indiscutible y tiene validez sin ningún lugar a dudas, y todo lo que se declara en los Vedas debe ser aceptado por completo, pues de lo contrario uno desafía la autoridad de los Vedas. La caracola y el estiércol de vaca son el hueso y el excremento de dos seres vivientes, pero debido a que los Vedas los han recomendado diciendo que son puros, la gente los acepta como tales en virtud de la autoridad de los Vedas. Lo que se trata de decir es que uno no puede imponer su razón imperfecta por encima de la autoridad de los Vedas. Las órdenes de los Vedas deben ser obedecidas tal como están, sin ningún razonamiento mundano. Los supuestos seguidores de los preceptos védicos elaboran sus propias interpretaciones de dichos preceptos y de esa forma establecen diferentes grupos y sectas de religión védica. Buda negó directamente la autoridad de los Vedas y estableció su propia religión. Por esa razón únicamente, la religión budista no fue aceptada por los estrictos seguidores de los Vedas, pero aquellos que son sus supuestos seguidores de los Vedas son más dañinos que los budistas. Los budistas tienen el coraje de negar a los Vedas directamente, pero los presuntos seguidores de los Vedas no tienen el valor de negarlos, aunque indirectamente desobedecen todos los mandatos de los Vedas. Sri Chaitanya Mahaprabhu consideraba eso. Los ejemplos que Chaitanya Mahaprabhu presentó de la caracola y el estiércol de vaca son muy apropiados en la relación con esto. Si uno arguye como el estiércol de vaca es puro, el excremento de un brahmana erudito es aún más puro, su argumento no será aceptado. El estiércol de vaca se acepta y el excremento de un brahmana de elevada posición se rechaza. El Señor continuó: los preceptos védicos son autorizados en sí mismos, y si alguna criatura mundana cambia las interpretaciones de los Vedas, desafía su autoridad. Es una necedad pensar que uno es más inteligente que Srila Vyasadeva. Él ya ha expresado su conocimiento en sus sutras y no hay ninguna necesidad de la ayuda que puedan dar a personalidades de menos importancia. Su obra, el Vedanta Sutra, es tan deslumbrante como el sol del mediodía, y cuando alguien trata de dar sus propias interpretaciones acerca del autorrefulgente Vedanta Sutra, que es como el sol, intenta cubrir este sol con la nube de su imaginación. Los Vedas y Puranas también tienen la misma idéntica finalidad: establecen la verdad absoluta, la cual es más grande que todo lo demás. La verdad absoluta se llega a comprender en fin de cuentas como la absoluta personalidad de Dios, que posee absoluto poder-control. Como tal, la absoluta personalidad de Dios debe estar completamente colmada de opulencia, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Sin embargo, a la trascendental personalidad de Dios se le describe sorprendentemente como impersonal. La descripción impersonal que de la verdad absoluta hay en los Vedas se da para anular el concepto mundano de todo lo absoluto. Las características personales del Señor son completamente diferentes a las clases de características mundanas. Todas las entidades vivientes son personas individuales y son partes integrales de todo Supremo. Si las partes integrales son personas individuales, la fuente de donde emanan no puede ser impersonal. Él es la persona suprema entre todas las personas relativas. Los Vedas nos informan que del Brahman emana todo y que en él descansa todo. Y después de la aniquilación todo se funde únicamente en él. Por consiguiente, él es la máxima causa dativa, causativa y acomodadora de todas las causas. Esta es la causa que puede atribuirse a un objeto impersonal. Los Vedas nos informan que él solo se convirtió en muchos, y cuando así lo desea, él lanza su mirada sobre la naturaleza material. Antes de que él lanzara su mirada sobre la naturaleza material, no existía ninguna creación material cósmica, por lo tanto su mirada no es material. La mente o los sentidos materiales aún no habían nacido cuando el Señor lanzó su mirada sobre la naturaleza material. Así pues, la evidencia que hay en los Vedas prueba que por encima de toda duda, el Señor tiene ojos trascendentales y una mente trascendental. Estos no son materiales. Por consiguiente, su carácter impersonal es una negación de su carácter material, pero no es una negación de su personalidad trascendental.